Servicio a Dios, recompensa y grandeza. Iniciamos leyendo, nueva vez, ya en la versión 60, en Marcos 10, unos versos antes de los versos que nos van a ocupar esta noche, para que tengamos la idea de qué estaba pasando. Y en Marcos 10, 35, un poquito antes, dice que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron al maestro diciéndole: querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Y él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Pero Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y ahí entonces empieza nuestro texto. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Servicio a Dios, recompensa y grandeza. Marcos 10, 42 al 45. Esta versión, la versión textual, tiene ligeras diferencias, muy pequeñas diferencias, pero interesantes, que nos involucraron, nos llamaron a la atención. Y es que aquí usa la palabra gobernantes, usa la palabra magnates, usa la palabra despóticamente, usa la palabra siervo de igual manera, entre otras palabras como la palabra esclavo. Usa varias palabras que en esta noche yo quiero con usted compartir en el contexto de este pasaje, para que hablemos de este tema de servicio a Dios, recompensa y grandeza. Miren, amados, no hay dudas de que el mundo nos enseña a nosotros a que merecemos o que somos dignos de ser servidos. O sea, lamentablemente en nosotros viene de fábrica, y digo de fábrica viniendo desde los pecados del pasado, el hecho de que nos gusta que nos sirvan y no nos gusta servir de manera natural. Lamentablemente es así. Es de forma tal que incluso eso se verifica en las familias, cuando una persona acostumbra a servir a su familia y llega un momento en que cae en mala y no lo puede hacer, entonces la familia lo considera el más malo de la bolita del mundo y del potecito de sangre. ¿Y eso por qué? Porque la gente le gusta más ser servido, pero haya muy poco privilegio, muy poco deleite en servir. Ahora bien, este pasaje, lo que estamos viendo es los discípulos buscando cargos. Esa es la realidad. Ellos estaban buscando cargos. Fueron donde el Señor: nosotros queremos ser los escuderos tuyos. Queremos estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Y la respuesta del Señor, primero, molestó a los demás, porque lo que se vio fue que ellos estaban buscando posiciones en el reino, y molestó a los demás por eso, pero tal vez lo molestó porque ellos también lo querían hacer y los otros se le adelantaron. Los otros se le adelantaron. Si a mí me preguntaran, hermanos, yo diría: bueno, sí, es tremendo estar en una posición de autoridad. Sí, es una bendición. Pero es como todas las posiciones, cuando una persona es gerente de un lugar, tiene grandes responsabilidades. Y es cierto que él es el gerente, pero él al mismo tiempo, claro, en el mundo es de una manera y en el reino debe ser de otra. Al mismo tiempo él se convierte casi en un servidor de todos, aunque finalmente él también es muy servido. Este pasaje hace la corrección de cómo debiera ser en el reino de Dios. Y fíjese que el Señor los llamó a los discípulos y les dijo estas palabras. Miren,
Ustedes saben que los que suponen ser gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas. Diga conmigo, se enseñorean. Él comienza haciendo una crítica directa al sistema actuante del mundo y lo confronta de manera directa, pero de igual manera le hace saber a la iglesia que la forma como muchas veces hacemos las cosas no es como a Dios le agrada. ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjense, ustedes saben que los que se suponen ser gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué es enseñorearse? La palabra se define como subyugar o dominar. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, cómo en nuestro país los agentes de tránsito, los que habrían de poner el orden, son muchas veces sumamente abusadores de aquellos a los cuales ellos debieran servirle. Pero ellos usan su poder, su arma y su superioridad para subyugar y dominar, para enseñorearse de la gente a la que deben servir. Ellos no entienden, porque no son enseñados para ellos. Para ellos son un organismo represivo, como le dicen los comunistas. Ellos no son entrenados para servir, sino que son entrenados para dañar, básicamente. Y por eso vemos cómo las redes están llenas de todos los problemas, todos los maltratos de la gente, de manos de los agentes a los cuales se supone deberían servirles. Amén. Y a mí me impactó mucho, me gustó mucho que aquí dice, contrario a la Biblia 60, los que se suponen ser gobernantes. Porque finalmente esa es una autoridad delegada por el Señor, y el Señor en cualquier momento le va a los breakers y esa persona deja de ser. O sea, ellos no entienden que aunque son gobernantes en el mundo, quien los pone a ellos, dice la palabra, es el Señor. Amén. Pero la reflexión mayor está para la iglesia, sin duda alguna, porque nosotros lo que somos es creyentes. La reflexión mayor aquí está para la iglesia. Fíjese, dice, ustedes lo saben, que los que gobiernan se enseñorean de las naciones y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Los grandes, la palabra ahí son los megas. Oiga bien, los magnates que dice la versión 60, la versión textual, son esos mismos grandes, los megas, la gente que está por encima de otros. Y aquí lo pudiéramos traer para verlo en orden contextual con la iglesia, aquellos que están en posiciones ciñeras dentro de la iglesia. Personas que son puestos por el Señor con el propósito de servir y no de subyugar, dominar o simplemente, como dice la palabra aquí, ejercer autoridad despótica sobre aquellos que están bajo su autoridad. Me gustó mucho esto porque esta versión, y déjeme buscar la versión 60 para que usted vea, la versión 60 simplemente dice que los grandes ejercen sobre ella potestad, pero por alguna razón la versión textual hace un ligero cambio de palabras ahí e incluye, y de igual manera también está en otras versiones, dice que ejercen despóticamente su autoridad sobre ellos. No simplemente dice que ejercen autoridad, sino de forma despótica. Y entonces ahí habría que ver qué es lo que significa eso de ser un déspota. Y cuando hablan de déspota, hablan por ejemplo de una persona como Trujillo. ¿Quiénes más se mencionan en la historia como déspotas? Todos los tiranos, todos los dictadores son déspotas. No tienen misericordia. Son gente que lo único que hacen es servirse. Y el Señor dice, no, entre ustedes no es así. ¿Y qué fe tiene el Señor para decir entre ustedes no es así? Tremenda fe. ¿Cuánta fe tenía? La palabra déspota dice, en definición, tener completo privilegio sobre alguien. Tener completo privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí yo le voy a explicar algo que acontece en nuestra congregación. Y es que, por ejemplo, una persona se va a Estados Unidos
Y él no tiene que pedir permiso para ir a Estados Unidos, porque él es libre. Puede ser absolutamente quien sea. Y en mi caso particular, cuando voy a salir del país, no al interior, pero del país, generalmente me comunico con mi pastor y le hago saber, voy a estar fuera del país de tal fecha a tal fecha. Le estoy informando que voy a moverme, porque sería bien desagradable para una persona bajo autoridad que la persona a la cual le debe autoridad se entere por la prensa dónde está. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, es desagradable. Es de personas un poco soberbias, altaneras, pedantes, en no querer dar cuentas. Yo no estoy pidiendo permiso, estoy informando para que se sepa dónde estoy. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder. Hay algunos evangélicos que plantean la teoría bien mundana, diabólica, de que esa es su vida privada. Yo quiero decirle a usted que en el reino de Dios y frente al Señor de los cielos no hay vida privada. Todo Dios lo ve. Y usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios Él nos ve a cada momento. No hay vida privada. Y cada vez que nosotros arguimos tomamos ese argumento de que tenemos una vida privada, lo único que estamos diciendo, ahí Dios no se puede meter. Porque nuestras vidas debieran estar regidas por la palabra de Dios, y entonces no es privada, porque la Biblia se mete en cada elemento de mi vida. Dígale que está a su lado, aunque no estés de acuerdo, tu vida privada no es privada. Todo el que argumenta que tiene vida privada lo que quiere es andar en la carne. Me disculpan. Porque él lo que está diciendo con eso es, ahí la Biblia no me la pueden aplicar. Yo hago ahí lo que me dé la voluntad. Eso mismo que usted dijo, pero voluntad. Ahí yo hago lo que me dé la gana, es en mi vida privada. La iglesia no se mete en eso. Pero la Biblia sí se mete en eso. Si es que eres hijo de Dios. Pregúntale a que está a su lado, ¿de quién tú eres hijo? Pregúntele a ver. Chequenle la cara a ver cuando le diga la respuesta. Chequenle bien la cara a ver. Porque se le puede ver bien. El problema está en cómo se ejerce autoridad. El Señor no está cuestionando el hecho de que la autoridad esté dada, sino cómo se ejerce esa autoridad dada de Dios. Reitero, yo no llamo para pedir permiso. Escuché con tristeza de personas que conozco que su autoridad dice, no, usted no puede salir en tal tiempo por tal y tal cosa. No, hermanos, eso es despotismo. Eso es tener completo privilegio sobre alguien. Y eso no es bíblico, porque Dios a usted y a mí no nos obliga. Pero déjeme decirle otra definición de esa palabra. Oprimen con su autoridad y los sujetan con su autoridad. Oprimen y los sujetan con su autoridad. Y entonces te quieren poner un título. Pero usted verá dónde vamos a llegar. Esto es lindo de verdad. Precioso de verdad. ¿Cómo termina esto? La palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y se aprende en la doctrina, ya ustedes no son de ustedes. Ustedes pertenecen ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo que los habita. Amén. Fíjense qué interesante. Me llamó bastante la atención. Wow. O sea, yo no puedo como autoridad tener completo privilegio sobre alguien, porque Dios no lo hace. Y Él es quien puede hacerlo. Él te deja tu libre albedrío, te da a entender lo bueno y lo malo. Como iglesia procuramos que usted tenga un encuentro personal con la palabra para que usted no tenga excusas, pero usted es libre. Yo he escuchado en el pasado el testimonio de gente que han venido a la iglesia porque entienden que es una iglesia moderna. Es un cachú. Y luego he escuchado a esas mismas personas, porque son chismes. He escuchado por chismes. No es como yo pensaba, ¿no?
No, aquí no te prohibimos nada, aquí te lo prohíbe la Biblia. Y si tú lo haces, lo que está diciendo de quién eres hijo. Aló, aló. ¿Cuántos dicen amén? Nada, aquí no te prohibimos nada, pero te mandamos la Biblia para que ella misma te confronte y te diga lo malo que eres, como lo hizo conmigo. Es de quitándome la que estoy. Si usted pensó que es de quitándome la que estoy. Porque así como a mí me dejaron sin opciones, a usted yo tengo que dejarlo sin opciones. ¿A cuánto le gusta esa idea? Muy poco, amén. Aleluya. Me preguntaba en estos días alguien de la radio, hoy mismo. Digo, mira, léete 1 Corintios 7. Y vuelve y llama, me léelo varias veces. 1 Corintios 7 habla sobre que el hecho de que el hombre no se puede ir de su casa. Él se quería ir de su casa, porque la mujer se apartó del evangelio y que si yo qué, que está muy difícil. Y hoy me llamó. Pastor, leí 1 Corintios 7. Diga, qué bueno que lo leíste. Y el que está mal eres tú, varón. Tú estás mal. Y le hice una sola pregunta. Dime una cosa. ¿Dónde está la cabeza? ¿Quién más debe estar? El cuerpo. Pues tú estás mal, porque tú no puedes dejar a tu mujer en tu casa y tú en la iglesia. Tú estás mal. El que está haciendo mal la cabeza eres tú. Si no, te va a pasar la vida con mujeres diferentes siendo evangélico, porque las mujeres son curiosas. O sea, es difícil tú pasarte la vida entera con una sola mujer, excepto que tú digas, yo no tengo vida privada. A mí también se me aplica 1 Corintios 7. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y entonces ahí dijeron los discípulos en Mateo 19, Señor, pero si esto es así, pues no conviene casarse. Una sola mujercita para la vida entera. Aguantarla la vida entera, una sola. No, pero yo cómo voy a quedar soltero. Ahí oí una hermana que glorificó a Dios. No hay vida privada, hermanos. Nuestra vida debe estar regida por la palabra de Dios. Y ahí el hermano entendió. Y le dije, varón, es que, mire lo que usted va a hacer ahora. Voy a dar otra tarea. Váyase a Mateo y empieza a leer. Y dígale a su mujer, mi amor, vamos a empezar a leer juntos. Porque el problema nuestro es de falta de entendimiento de la palabra, falta de conocimiento. Muy espiritual, él se va a la iglesia y la dejaba a ella. Que lo salve Dios de que el vecino no esté entrando cuando él saliere. Que salga a aconsejar a la hermana. Ustedes tienen que, esa mente tienen que dejarla volar, pongan la mente en el piso. El Señor les dijo, miren, el despotismo no es de Dios. Usted no puede ejercer control sobre la gente que tiene, como hacen los impíos, que es una cárcel. Hermanos, esto no es una cárcel. La única cárcel que queremos tener es la de la palabra y nos lleva bien siempre. Están así que cada vez que un hermano osa enamorarse de una hermana de otra iglesia, o se atreve, mejor dicho, a enamorarse, le abrimos la puerta y le decimos, tú deberías irte a la iglesia de ella, porque aquí no nos movemos en despotismo. Porque como sabemos que luego van a venir posiblemente la necesidad de ayuda, y sabemos, ese es el razonamiento que hacemos, que esa joven de otra congregación podría no respetar nuestra autoridad para someterse a la palabra, preferimos abrirle la puerta y decirle, nos vemos después. Pase buenas noches, fue un placer. En ese nivel de libertad. En ese nivel de libertad. ¿Por qué? Porque Dios permite que sus hijos hasta se quiten la vida y no se los impide. Él no es un déspota. Él es un Dios que espera que usted y yo nos sujetemos por amor. Amén. Y si entre ustedes no es así. Él estaba advirtiendo, haciendo saber claro, ustedes están perdidos. Ustedes no saben ser líderes. Ustedes lo que quieren es tener puestos, pero no para servir. Ustedes lo que quieren es ser servidos. Y entonces vienen en la iglesia los santos hermanos que exigen mucho como líderes y obedecen poco como líderes. Aló. No entienden que el despotismo no es de Dios. Y que si tú exiges, no te puedes quejar cuando te exijan. Tú tienes que ser ejemplo. La palabra líder, aprendí hace muchos años, es del inglés, del lead.
Y lead es guiar, es el que va adelante. Apréndase ese truquito. Tú eres líder, tú tienes que ir delante. Quiere decir, en obediencia. Que no haya que estar detrás de ti con un chucho para ver si viniste al matutino en la semana, buen carnal, porque tú eres un líder. Porque es un solo día de obediencia que te están pidiendo. Pero entonces cuando los hermanos llegan tarde al tiempo de oración de su grupo, los reprenden y los rellenan. Pero ellos no vienen a su matutino ningún día en la semana. Despotismo se llama eso. Usted no es un buen líder, porque entre nosotros no debe ser así. Yo le voy a explicar cómo debe ser entre nosotros. Hay gente que quisiera tener la atención que concitan algunos pastores y que le hagan los regalos y que la gente lo busque. Usted quiere eso, usted tiene que aprender a servir, no a ser servido. Estos caballeros, los hijos de Zebedeo, creo que se llamaban ellos, no sé cómo se llamaban, ni me importa cómo se llamaban, ese es el problema mío. Pero estos caballeros lo que están buscando es estar arriba. Ellos fueron de la mano a la mamá y lo que están buscando es puestos. Y entonces el Señor les respondió: ustedes se pueden beber del vaso del que yo bebo, pero no está hablando del vaso de China, no de jugo de China, está hablando del mismo sufrimiento. ¿Ustedes se acuerdan? Esta copa es el nuevo pacto, este vaso, sufrimiento. Y si ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que ellos se bautizaron, el bautismo de cruz, de sangre. Pero sentarse a la derecha y a la izquierda, ilustre, no me corresponde a mí. Hay gente que Dios la designa, para eso no me corresponde a mí. Ustedes están perdidos en el espacio. Y aquí tengo dos notas. Primero, el camino a la grandeza en el reino es el servicio. Por eso nosotros como iglesia, no importa si usted tiene una maestría, eso no lo va a llevar a ascender. A usted lo podrá llevar a ascender si sirve. Y dijo un predicador acá hace unos años que me impactó y nunca lo he olvidado, que en la iglesia no se debe exaltar a una persona que no es parte del servicio dentro de la iglesia. Pero los líderes tenemos que entender que a nosotros se nos va a exigir más, porque somos el ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Al que más se le da, más se le demanda. Pero como lo que vamos buscando es servicio, porque hay gente que busca liderazgo. ¿Para qué? Para tener posición. No entienden, están con la mente en Egipto todavía. Tienen una mentalidad carnal, terrenal. No entienden que nosotros hemos de buscar recompensa y grandeza, pero es de parte de Dios, no de parte de los hombres. Demasiado gente que no entiende esto. Demasiado gente. Y entre ustedes no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande, mega, entre ustedes, debe ser su servidor. El camino a la grandeza en el reino es el servicio. Y quien no sirve en el reino ve limitadas sus recompensas eternas, porque las hay. El hecho de que te traigan un juguito, mi hermano, eso son nimiedades. Tenemos que ir detrás de la verdadera recompensa, que es lo que Dios habrá de hacer con nosotros. No hemos pasado la vida buscando posiciones en el mundo. En el reino debemos esperar que Dios nos promueva. Solo servir, y usted verá qué belleza lo que hay más adelante. Segunda nota, solo hay que servir de corazón, y Dios se encarga de la promoción cuando esperamos en Él. En medio nuestro, de esta congregación local, el tiempo es un privilegio, es una honra. Aquellas personas que tienen más tiempo, usted lo va a ver fácilmente, que si quieren servir, van a ser usados para servir. ¿Por qué? Porque es un mérito el haber soportado durante todo el tiempo de su vida ministerial o vida cristiana al pastor. Eso es un mérito, pero va de la mano de los frutos. Porque no estamos en la promoción del humanismo, no estamos en la promoción de eso. Estamos en la promoción de un corazón servidor para Dios. Por eso no importa que usted no haya graduado en la universidad o que aquel tenga un doctorado, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con el corazón para servir.
A veces vemos personas con excelentes talentos, pero no los podemos usar en el reino. ¿Por qué? Porque ellos no les sirven al reino. Tú no lo puedes promover, porque aquí dice que el que quiera ser grande entre nosotros tiene primero que ser un servidor. Yo debo confesar que en mi vida cristiana tuve una experiencia, la voy a contar, algunos la conocen, Jesús la conoce y otros más. Estuve en un desayuno a 7 palabras, hace unos años ya, y andaba muy garbo con mi saco verde, cruzado. Me tocaba la segunda palabra, como usted entenderá, y andaba muy yo con mi saco, hasta que recibí una persona levantó la mano. Hágame un favor. Digo, dígame, ¿en qué puedo servirle? Usted no es de los mozos que están aquí. No sé por qué se ríen. Yo no entiendo por qué se ríen, yo no me reí. Digo, no, pero dígame, ¿en qué yo puedo servirle? Escuche la moraleja. ¿En qué yo puedo servirle? Dígame, no se preocupe. No es algo que, no, pero yo se la traigo. No, está bien. Pero no se preocupe, dígame, que yo se lo voy a traer lo que usted necesite. El hermano no insistió, no quiso recibir el servicio. Entonces yo me fui a poner de rodillas porque me tocaba la segunda palabra. Estoy de rodillas. De ese momento al momento que me llaman a predicar pasaron como 5 minutos, como 10 minutos. Fue, mire, de la mesa, sentarme, pasó la primera palabra y la segunda persona era yo. A mí me vinieron varios pensamientos a la mente. Uno fue, wow, no importa cómo me viste, como quiera soy un mozo. Como quiera soy un servidor. Un saco comprado, me disculpan, me lo regalaron en Estados Unidos. Humildemente. Claro que me lo puse y me encantaba. Y sé que ahora en este shape yo sé que me ha de quedar mejor. Escúcheme. Yo no me imagino la cara de ese muchacho, de ese hermano, cuando él me vio. O sea, Dios te habrá de humillar para entonces levantarte. No se crea gran cosa. Créase un servidor de corazón. Hermanos, esto es como descender hacia la grandeza. Descender hacia la grandeza. Matar toda esa ínfula de grandeza que tenemos. Toda esa petulancia. Todo ese orgullo de cosas que hemos logrado. No porque yo he logrado, porque yo tengo. Y mi familia somos. Y lo que yo he hecho. Y la cosa ha mejorado de que yo llegué. Tú sabes, yo soy una estrella. Todas esas cosas. Todo eso. Mire, hágalo morir dentro de usted. Y dice Pablo rogando, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hágalo morir. Hágalo morir. ¿Qué presumimos de nada, señores? Le voy a dar un dato muy feo. ¿Lo quiere? Leí en internet que cada persona tiene en promedio 2 kilos. 2 kilos, 4.4 libras en su interior. Es como de gusanos o algo así. 2 kilos. Y usted anda con toda su elegancia con sus 2 kilos. Mírame qué tremendo soy. ¿Cuánto tiene? 2 kilos. El que quiera ser mega, el que quiera ser grande, será vuestro servidor. A la iglesia le está planteando esto un reto. No promuevas a nadie si no quieres servir. No lo promuevas, porque en el reino no es así. Palabra servidor en inglés, en la Biblia King James, es minister o ministro. En el griego es la palabra diáconos o diaconía. Diáconos.
denota en primer lugar, escuche, a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como lavar los baños o limpiar la iglesia, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. ¿De buena? De buena. Pero en inglés me impactó y lo quise poner, wow, minister. It will be minister. Será su ministro. Y dice, sin referencia particular al carácter de ese servicio. O sea, vuelvo atrás, un siervo, tanto si se está efectuando un trabajo servil, vano, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. Servicio desinteresado. Servicio simplemente por amor. Servicio para Dios. Servicio para Dios. Fíjese que el Señor está poniendo las bases de cómo vamos a ascender, básicamente. ¿Tú quieres crecer? Aprende a servir. Pastor, ¿en qué ministerio? Donde esté la necesidad. Y trae el Espíritu Santo a mi memoria un evento bien desagradable. Hemos tenido siempre carencias en el área de audiovisuales y en el área de sonido. Todo el tiempo ha sido un área carente. Y le digo a un hermano, me gustaría que tú estés en el ministerio de audiovisuales, en el ministerio que sirve en el sonido. Y vino un instrumento, me van a disculpar, del diablo. Digo, no. Y yo sé, porque a mí me lo dijeron, que todo se sabe, el chisme siempre vuela. No te metas en esa área, que esa área es muy difícil. Porque hay gente que lo que quiere es cantar. No es donde tú quieras, es donde se necesita. Tú puedes tener la voz más linda, pero el asunto es donde se necesita. Usted sabe, quiere que le diga una cosa, yo no necesito otro vehículo, necesito un solo, yo tengo uno. El hermano, no sé si está aquí, me está escuchando, él sabrá quién es, no sé si está aquí. Lógicamente le digo al pastor que no. Y luego yo me enteré por alguien que fue que una joven le dijo a él, no sirva en ese ministerio. Porque en ese ministerio se coge mucha pela. Oiga la mentalidad que el diablo pone en gente dentro de la iglesia. Esta palabra es inspirada, hermano, por un evento. Nosotros tenemos, hasta aquí vemos 15 ministerios diferentes para servir. ¿A quiénes? A los hermanos y a las visitas. Si la dama, Cristi, tuviera un bebé, su bebé debería estar en el área de bebés. Hay personas que no quieren entender que en esta iglesia las cosas tienen un orden. Y que los bebés no deben estar en el área del templo, que sus niños usted no lo puede malcriar, consentir. Él debe someterse, porque usted es su madre, pero usted como madre está bajo una autoridad y es el orden del servicio. Pero ¿qué pasa? Que el que está sirviendo en el área de bebés, si Cristi tuviera un bebé, le estaría sirviendo a Cristi en el nombre de Cristo. Estuviera sirviendo a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo esté sentada, escuchando, poniendo atención al mensaje. Y que el niño, cuando se haga el llamado, no se le desate un mal espíritu y empiece a hacer escándalo. Y llame la atención y rompa la comunión que se tiene en el servicio. ¿Cuántos me están entendiendo? Bebés, ujieres. Es impresionante, la gente a veces quiere estar donde más se nota, no donde más se necesita. Si yo tengo 2 pies, no necesito más pies. Sé manos. Sé manos. Porque lo que necesito son manos. Ya tengo pies, necesito manos para ayudar. Teatro, danza, coreografía, discipulado personal, provisiones, guerra espiritual, alabanza, miel. Mucha gente va solo o quiere servir dentro del cuerpo en las cosas que se ven. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que te mueve a eso? Porque no el hecho de que tengas el talento te va a llevar a servir donde tú quieres servir. Tú vas a tener que pagar un precio. Tú vas a tener que demostrar que tú quieres hacer servicio, pero que estás dispuesto a hacer un trabajo servil. Simple. Niños, consolación, visitación a los enfermos, a las visitas, intercesión, mujer virtuosa, etc. Están casi todos ahí. Cuando una persona tiene un corazón de servidor, él busca dónde está la necesidad, no dónde está su comodidad o su popularidad. Hello.
Cuando una persona tiene un corazón de servidor, él no busca dónde está su comodidad o su popularidad, sino dónde está la necesidad. Pero hay que pagar un precio. ¿Cuál? El precio de que lo va a hacer para el Señor. Y hoy leía yo y mandé una reflexión a algunos, no lo mandé a las redes internas, de Jeremías, donde habla claramente que maldito todo aquel que hiciere negligentemente la obra de Jehová, incluyendo matar. Que era maldito y que hay una maldición sobre el que hace de mala manera el servicio a Dios. Y entonces el Señor me iluminó, me dio una luz. Pero Padre, ¿qué es esto? Porque habla de muerte. Entonces me acordé de Saúl, que Saúl lo mandaron a matar toda una generación de enemigos de Dios y del pueblo de Dios, y él les cogió pena y no los mató, y cayó en maldición, fue quitado del reino, le quitaron la unción, lo desecharon y murió mal. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio a Dios tiene un límite. ¿Cuál es? La calidad, la pulcritud, la integridad, la seriedad, que hay que hacerlo para Dios. Amén. El que quiera ser primero entre ustedes, fíjese que hay dos aspectos interesantes. Y eso vamos al verso primario. Y habla de gobernantes y habla de los magnates. Y aquí habla, en el primer paso, precisamente, que los que quieran ser grandes, megas, deben ser servidores. Y luego entonces le digo, y el que quiera ser primero entre ustedes, sea esclavo de todos. ¿De quiénes? De todos. Usted sabe por qué yo me he negado a estar asistiendo a actividades y estar predicando por todo lugar, que me hacen muchas invitaciones, porque yo me siento servidor suyo. Y el tiempo que yo le doy a otro lo estoy limitando para servirle a usted. Yo sé que mi papel es servir y yo quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo en todas partes porque no estoy buscando fama, estoy buscando cumplir con mi misión particular. Por eso le decimos a cada hermano con el que hablamos, mira, esta es mi tarjeta, en lo que yo te pueda servir, házmelo saber. Eso no es cuento. Eso no es un asunto de que cuando tú me llamas, me mandes un mensaje, yo no te voy a responder. No se trata de eso. Eso no es así. Si usted ha tratado con personas así, yo quiero que usted sepa que yo no soy así. Y del tiempo que yo tengo, igual que usted 24 horas, yo voy a tratar de sacar tiempo para atender esa necesidad y ayudarle. Ese es el espíritu de la grandeza, el servicio. Usted no se siente grande, posiblemente no está sirviendo a nada y a nadie. Ni a nada, ni a nadie. Ni a ninguna causa. Por eso un día no se da, por una nación. Debemos procurar servir en esto, o tratar de hacer lo posible. ¿Por qué? Óyeme, vamos a ser parte, porque es a favor del mismo reino nuestro. ¿Y servir con qué? Con nuestra presencia ahí. Y si podemos llevar a alguien converso, mejor todavía. Amén, amados. ¿Qué es la idea? Escuche esto. El que quiera ser primero entre ustedes sea esclavo. Primero, la palabra es protos. Primero en tiempo y lugar. Primero de tiempo y lugar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú eres primero en un grupo, todos los que están debajo posiblemente te pueden solicitar para algo. Y entonces tú te conviertes en servidor de todos. Si lo haces bien. Amén. La palabra esclavo, y aquí se pone interesante. Diga conmigo, interesante. De nuevo, dígalo, interesante. Escuche esta belleza. Hablamos ahorita del hecho de que debía ser servidor el que quiera ser grande. Y el que quiera ser primero debe ser esclavo. Uno es ministro, un diácono, y el otro es un esclavo. Ahora escuche qué belleza esto. Interesante. La palabra esclavo es la palabra doulos. De las palabras deo, atar, oiga bien, o esclavo. Originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Ese doulos, ese esclavo de todos que va a ser el primero, era el que hacía el trabajo más vil dentro de la casa. Reitero, originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. O sea, habían diferentes tipos de esclavos. El doulos era el más inferior.
Y creo que la palabra que se usa del siervo que le lava los pies a Jesús es precisamente, cuando él habla de eso, en la palabra doulos, si mal no recuerdo. Entonces fíjese, miren qué interesante, vino también a significar doulos, uno que se entrega a la voluntad de otro. ¿Qué tú quieres de mí? Y yo lo hago. Wow. ¿Qué tú quieres de mí? Y yo lo hago. Pero fíjese que en esto las manos nos las lavamos unos a otros. Que tenemos la particularidad de que usted tiene cosas que pueden ser usadas para Dios. Y que en un momento usted puede ser mi servidor. Pero yo tengo cosas que en un momento puedo ser su servidor. ¿Cuántos están aquí? Pongan la mano en el hombro a la persona que está a su lado y dígale, ya son las 9:30. El tiempo terminó. Y el sueño también. Escuche esto. Esa palabra doulos aparece en varios lugares y vino a ser el término más común y general para siervo, sin ninguna connotación de esclavitud. Sin embargo, al llamarse Pablo a sí mismo siervo de Jesucristo, Romanos 1:1, el apóstol implica, uno, que había sido anteriormente esclavo de Satanás y ahora es esclavo de Dios, de Cristo. Tremendo, tremendo. Pero ahora esa esclavitud es voluntaria. Es una esclavitud por amor. Yo quiero hacer lo que el Señor me pida que haga. Una esclavitud por amor. No obligado, porque eso es lo que tiene Satanás, que él es un déspota, él te obliga. Los vicios por eso nos atan, los pecados nos atan. ¿Por qué? Porque el diablo, que es el rey del pecado, él te mantiene atado y él te obliga, te tumba el pulso. Entonces cada vez que nos vemos que estamos obrando en la carne y no obrando en el espíritu, es porque el enemigo nos está tumbando el pulso. Y nos estamos poniendo como esclavos de él de nuevo. Aló. Básicamente. Fíjese, amado, que cada uno de nosotros está ligado a un nuevo dueño. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo para la justicia y para la salvación. Así de sencillo. Y él dice, ¿tú quieres ser primero? Conviértete en un esclavo y un servidor. Pero fíjese que son dos connotaciones diferentes. Una, vas a ser el primero, pero por otro lado vas a ser el grande. Aló. O sea que es una grandeza inversa a lo que el mundo plantea, donde la grandeza te lo da el tú servirle a Dios por amor como esclavo voluntario de Dios. ¿Cuántos me entendieron? Termino acá. Dice, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a dar un ejemplo de servicio. Él vino a servir muriendo por nosotros y para nosotros, para nuestra salvación. Amén. Y él tenía claro cuál era su propósito. Él no vino para ser servido, él vino para... La pregunta sería, ¿para qué nos llamó el Señor a nosotros? ¿Solamente para ser servidos y que la iglesia nos sirva siempre? ¿O para servir al Señor a través de la iglesia? ¿Solamente para que me atiendan cuando yo tengo problemas y me indiquen lo correcto? ¿O para yo en un momento determinado servir para guiar a otros? Pero para eso tengo que aprender a servir. ¿Se entiende, mis amados? Hay dos cosas aquí que hablan de honra y recompensa. Una, el Señor dijo, si alguno me sirve, sígame. Hay personas que quieren decir que son servidores, pero no siguen a Cristo. Lo hacen bajo sus propios términos. Y él dice, tú me sirves, sígueme. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Cuando me impactó al buscar la palabra que Dios nos honrará al que sirve a Cristo y lo sigue. ¿A quiénes? Al que sirve y lo sigue. Toma tu cruz y sígueme. Cáeme atrás. Los discípulos, ven, sígueme. Cáeme atrás. Camina sobre mis huellas. Y la palabra honrar significa poner e implica también precio. Él es quien te da valor. Y Él es quien te coloca en posiciones de honra. Cuando nosotros buscamos eso a la mala,
o lo tenemos como el motus principal de nuestras vidas, la honra de Dios no llega, sino que nos quedamos en la honra de los hombres. Cuando lo hacemos por amor a Dios, la honra de Dios llega. Él nos da valor, nos da precio, pero también nos coloca, nos pone. Amén, amados. Finalmente, en Marcos 10, 42 dice, Mateo 10, 42 dice, oiga esto, aquí voy a concluir. Cualquiera que deba beber tan solo un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo. Estamos hablando de la honra al discípulo. La honra al discípulo. Y un discípulo es alguien, la palabra es matetes, es alguien que aprende de otro. Es alguien que se siente a escuchar para poner por práctica. Por cuanto es discípulo, de cierto les digo que de ningún modo perderá su recompensa. O sea que hay honra, pero también hay recompensa, hay pago, hay devolución. No es de gratis. Siempre vamos a estar en deuda. Hay gente que no le gusta pagar deudas. Vamos a estar en pie. Alabado sea el Señor. Fíjese, amado, que el Señor está sin duda algunas, sin dudas, sin ninguna duda. Y Dios va moviendo, yo glorifico a Dios porque Dios va moviendo, va proveyendo poco a poco personas que se van ocupando de hacer cosas para que no tenga que hacer las otras y el cuerpo puede ir creciendo. De ahí han salido todos los ministerios. Se ve un área de necesidad y entonces se crea un ministerio para servir a esa necesidad que no estaban antes. Nosotros tenemos cosas aquí que en otros lugares no están. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que a través de una persona del cuerpo se vea la necesidad y se cree ese ministerio para servir a esa necesidad. Pero siempre que hay una necesidad, se necesita a alguien que sirva para cumplir esa necesidad. Y ahí la iglesia tiene que entender, hermano, ustedes no lo llamaron simplemente para venir a tomar aire acondicionado, cogerlo suave, que Dios lo prospere económicamente y, como decía el pastor, que no lo voy a dejar de citar, irse con la herencia sin pedir la bendición. No, ese no es el propósito. Cristo vino a servir. A usted y a mí nos han llamado a eso, a servir a nuestra familia, a orar por ellos, a clamar por ellos, a rogar por ellos, hasta que ellos sean libertados de las garras del enemigo. Recuérdese que el que no tiene a Cristo es esclavo del otro. Ahora nosotros podemos elegir: yo quiero ser un dulos, un esclavo de Cristo por amor. Amén. Antes vivimos esclavizados del pecado, atados. Hacíamos todo lo que la mente nos decía. Wow, eso es terrible. Vergonzoso, triste. Es una cosa increíble. Pero ahora tenemos la opción de decir: no, yo soy libre. Yo soy esclavo, pero es de Cristo. No del pecado, no del mundo, no de Satanás. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Ahora nos falta el servicio. Si alguno me sirve, sígame, para que venga la honra del Padre. Amén. Para que venga la recompensa del Padre. Quiero saber si en esta noche, de las personas que nos visitan, hay alguien de los que nos visita que en esta noche le gustaría escapar de la esclavitud del pecado y empezar a ser un hijo de Dios, un siervo de Cristo.